Abrió la puerta del baño a las 6 de la mañana y un segundo después estaba en el suelo. El guardia lo encontró inconsciente en el pasillo, con el teléfono en la mano y el rostro pálido como la tiza. Cuando el guardia miró dentro del baño y vio lo que había allí, tampoco encontró las palabras de inmediato. Luego sí las encontró. Llamó al médico, luego al segundo guardia, y después se quedó en el pasillo un buen rato sin saber qué hacer. Porque lo que yacía en un baño valorado en 200.000 euros, en la casa de uno de los hombres más ricos del país, no encajaba con ninguna de las instrucciones que le habían dado al contratarlo. Nadie lo había preparado para esto. Nadie podría haberlo preparado en absoluto. Pero empecemos por el principio. Porque esta historia no empezó esa mañana. Empezó 3 semanas antes, a las puertas de un centro de rehabilitación, bajo la lluvia, cuando una mujer salió con una maleta y descubrió que no había nadie esperándola. Victor Heinrich Brandt, de 54 años, con un patrimonio neto, según la última estimación de Forbes, de alrededor de 800 millones de euros. Metalurgia, logística, varios proyectos inmobiliarios. Un hombre al que llaman hecho a sí mismo, y es cierto, aunque la verdad tiene sus rincones oscuros, como cualquier verdad sobre dinero de esa magnitud. Vivía solo en una casa de campo a las afueras de Múnich, de 6.000 metros cuadrados, con seguridad, personal, todo en orden. Se había casado 2 veces. El primer divorcio, hace 20 años, fue discreto, sin escándalo. El segundo, hace 7 años, fue muy sonado, con la división de bienes que se comentó en los círculos empresariales durante otros 3 años. No tenía hijos. Ese, dicen, era su único verdadero dolor, pero nunca se lo contó a nadie. Ese día, un miércoles a mediados de octubre, conducía desde Múnich hasta su finca. Solo, sin chofer. A veces le gustaba. Llovía, había tráfico a la salida y luego, tras la circunvalación, se abrió la autopista. Conducía y escuchaba algo, no música, sino un podcast, breve, aburrido, del tipo que escuchan quienes no pueden desconectar ni siquiera en el coche. Y en el cruce de la autopista, en un semáforo, la vio. Una mujer estaba parada en una parada de autobús. Llevaba una maleta a su lado, pequeña, rígida, obviamente institucional, del tipo que dan en las residencias estudiantiles. Ella misma, de unos 35 años, vestía una chaqueta inadecuada para el clima y estaba empapada. Miró su teléfono, luego lo bajó, miró la calle y después volvió a mirar el teléfono. Estaba esperando. Nadie llegó. El semáforo lo detuvo un buen rato. La miró, sin querer, solo la miró. Luego se puso en verde. Arrancó. Condujo unos 100 metros. Se detuvo. Se quedó sentado 3 segundos. Dio la vuelta. ¿Por qué? No pudo responderse a sí mismo más tarde. La lluvia, la maleta, la expresión de su rostro. Algo de todo eso. O todo junto. Se detuvo en la señal de stop y bajó la ventanilla. ¿Te puedo llevar? Miró el coche. Caro, obviamente caro. Y luego a él. Su mirada era directa, sin coqueteo ni miedo, evaluando. ¿A dónde vas?, preguntó ella. Hacia Starnberg. En la misma dirección para mí, hacia El Paso. Entra. No tenía prisa. Cogió la maleta, abrió la puerta trasera, la colocó en el asiento de al lado y se sentó. Se abrochó el cinturón de seguridad. Todo con cuidado, sin complicaciones. Gracias, dijo ella. Se alejó. Condujeron en silencio durante un rato. Entonces preguntó, no por cortesía, sino porque no podía evitar preguntar. ¿Se suponía que alguien iba a reunirse contigo? Sí, dijo ella. ¿No vinieron? No vinieron. ¿Por qué? Una pausa. Porque no tenían muchas ganas, dijo con voz firme. Es comprensible. ¿Por qué es comprensible? Permaneció en silencio un segundo más, como alguien que decide cuánta verdad contarle a un desconocido. Porque acabo de salir de un centro de rehabilitación, dijo. Drogas, 8 meses. La gente suele sentirse incómoda al conocer a alguien así. No respondió de inmediato, no por confusión, sino simplemente porque no tenía prisa. ¿Te sirvió de algo?, preguntó finalmente. Aún no lo sé, dijo. Es demasiado pronto para decirlo. Honesto. Intento serlo. Conducían. Fuera de la ventana, la lluvia difuminaba las luces de los coches que venían de frente. ¿A dónde vas en Passing?, preguntó. A casa de una amiga. Ella dice, ¿puedes quedarte un rato? Una pausa. Ya veremos. Ya veremos.
Eso significa que no está seguro. Significa que no sé qué piensa ella realmente al respecto. Me invitó, tal vez por cortesía, o por lástima. Él asintió. ¿Cómo te llamas? Sofía, Sofía Anna Laurent. Brandt, dijo. Víctor Heinrich. No reaccionó al apellido, ni se inmutó, ni cambió de tono. O no lo sabía, o sabía cómo disimularlo. Más tarde, él decidió que era lo segundo. Condujeron hasta Passing durante otros 20 minutos. Hablaron, no mucho, pero hablaron. Ella respondía a las preguntas directamente, sin rodeos. Él notó esto, esa franqueza sin ningún intento de complacer. La gente que quiere algo de Brandt siempre intenta complacer. Ella, en cambio, no lo intentó. En Passing dio la dirección. Él la llevó hasta allí. Ella se bajó y cogió la maleta. Gracias, dijo de nuevo. De nada, dijo. Y cuando ella ya se dirigía a la entrada, dijo, sin entender por qué. Espera. Ella se giró. Toma esto, dijo, extendiendo una tarjeta de presentación por la ventana abierta. Si las cosas no funcionan con tu amigo, llámame. Tengo una casa grande, con más habitaciones que habitantes. Miró la tarjeta de presentación. Luego lo miró a él. ¿Por qué harías eso?, preguntó ella. No lo sé, dijo. Simplemente tómalo. Ella lo tomó. Entró. Él siguió conduciendo. Llamó 4 días después. Contestó al primer timbrazo, no porque estuviera esperando, sino porque siempre contestaba. Soy Sophie, dijo. Laurent, me trajiste en coche el miércoles. Recuerdo. Mencionaste una habitación. ¿Hice? ¿La oferta sigue vigente? Sí. ¿Qué pasó con tu amigo? Una pausa. Me pidió que me fuera. Fue amable, pero me lo pidió. Su marido se opone. Tiene miedo. Sofía habló sin amargura. Simplemente exponía los hechos. Lo entiendo. Yo probablemente también lo entendería. ¿Cuándo puedes venir? Cuando te sea conveniente. Hoy es un día conveniente. Llegó por la tarde, en taxi, con la misma maleta. El guardia Thomas la recibió en la puerta con una expresión que significaba «No entiendo nada, pero estoy cooperando». Brandt salió él mismo y la recibió en el pasillo. A la luz del día se veía diferente a como estaba en la parada de autobús bajo la lluvia. Ni mejor ni peor. Simplemente diferente. Unos 35 años, menuda, cabello oscuro recogido, rostro sin maquillaje. Sus manos, lo notó, temblaban ligeramente. Apenas perceptiblemente, pero temblaban. «Buenas noches», dijo ella. «Buenas noches», dijo. «Ven, te enseñaré la habitación». La habitación que había elegido estaba en el segundo piso, en el ala este, lejos de sus oficinas, con baño privado, con ventana al jardín. Una habitación normal, no la más grande, pero buena. Sofía entró, miró a su alrededor. Dejó la maleta. «Está bien», dijo ella. «El personal prepara el desayuno a las 8», dijo. «El almuerzo se puede pedir. La cena es a las 7, si lo desean, juntos. Si no, no hay problema. Seguridad sabe que están aquí. Se les tramitará un pase hoy mismo. Si necesitan algo, díganle a Hannah. Ella se encarga de la casa». «¿Reglas?», preguntó Sophie. «¿Qué reglas?». «Lo que no está permitido. Probablemente haya algo». Pensó por un segundo. «Hay alcohol en la casa, en el bar, en la bodega. No lo oculto. Si eso le supone un problema, dígalo y lo retiraré». «No hay problema», dijo. «El alcohol no es lo mío. Lo mío es otra cosa». «Lo sé. A eso me refiero. No hay drogas en la casa. Nunca las hubo ni las habrá. Si necesitas algo del centro de rehabilitación, puedo hacer que venga un médico o llevarte allí si hay citas disponibles». Ella lo miró. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella. «Sinceramente, no me conoces. Soy un desconocido con un pasado incierto». «Sinceramente, no lo sé», dijo. «Estoy acostumbrado a fiar de las primeras impresiones. La primera impresión me dice que eres una persona decente que está pasando por un mal momento. A veces las primeras impresiones son erróneas». «Sí, lo son». Se encogió de hombros. «Ya veremos». Ella sonrió levemente por un instante. «Eres la segunda persona esta semana que dice «ya veremos», dijo ella. «¿Quién fue el primero?» «Yo, cuando preguntaste si la rehabilitación había ayudado».
Él asintió. «Buenas noches», dijo. «Buenas noches». Los primeros días casi no salía de la habitación. Desayunaba abajo, rápido y sin charlar. A veces se saltaba la cena. Hannah contaba que le llevaba comida y ella la aceptaba. Brand no la visitaba, no la molestaba. Simplemente seguía con su vida. Llamadas, reuniones, trabajo en su oficina. A veces se cruzaban en el pasillo, se saludaban y ahí terminaba todo. Al quinto día, ella llamó a la puerta de su oficina. ¿Puedo? Adelante. Ella entró. Se quedó de pie junto a la puerta. ¿Te importa si salgo al jardín por las mañanas? Me dijeron que el movimiento ayuda. Es parte del programa. El jardín es tuyo, dijo. Sal cuando quieras. ¿Hay algún perro ahí? Sí, está. Kaiser. Pastor alemán, 8 años. Dócil. No tengas miedo. No le tengo miedo a los perros. Entonces, eso es bueno. Se dio la vuelta para marcharse. Entonces se detuvo. Víctor Heinrich. ¿Sí? Gracias. Una pausa. Así, sin más, sin ningún motivo en particular. Aún no hay nada que agradecerme, dijo. Ella se marchó. Él se quedó mirando la puerta cerrada durante unos 5 segundos. Luego volvió a sus documentos. Gradualmente, lentamente, con cuidado, como algo que se descongela después de haber estado congelado durante un tiempo. Mucho tiempo después, empezó a aparecer. Salía al jardín por las mañanas. Thomas la vio desde su puesto. A veces se sentaba en la biblioteca. Brandt lo descubrió por casualidad, cuando entró a buscar un libro y la encontró sentada en el sillón junto a la ventana con un ejemplar de Tolstoy. No se avergonzó. ¿Está bien?, preguntó ella. Por supuesto. No pedí permiso con antelación. La biblioteca existe para eso, dijo. ¿Qué estás leyendo? Ana Karenina. ¿Es la primera vez? Tercero. Cada vez lo entiendo de manera diferente. Tomó el libro que buscaba y se marchó. Pero 10 minutos después regresó con té. 2 tazas. Colocó una junto a ella sin decir palabra. Ella miró la taza y luego a él. Gracias. Sigue leyendo. Así comenzaron las conversaciones. Al principio eran breves y concisas. Luego un poco más largas. Él la fue conociendo poco a poco, a cuentagotas, como se llega a conocer a alguien que se revela con cautela, solo lo que considera necesario. Sophie Laurent. Antes de la rehabilitación, era directora de arte en una agencia de publicidad desde hacía 10 años, con una buena carrera. Empezó con las drogas hace 6 años. Primero con una aguja, con cocaína en fiestas. Luego fuera de las fiestas, después a diario y luego incluso más que a diario. Perdió el trabajo hace 3 años. Sus relaciones también. Su familia, su madre y su hermano, estuvieron 3 años sin hablarse, hasta que su hermano organizó la rehabilitación y la pagó. Ella fue por él. Cuando salió, él no fue. Le mandó un mensaje. Me alegro de que lo hayas conseguido. Dame tiempo. ¿Estás enfadado con él?, preguntó Brandt un día. No, dijo ella. Me cansé de estar enfadada. Estuve enfadada durante 3 años. Con él, conmigo misma, con todo el mundo. En rehabilitación me dijeron, la ira es energía y se puede canalizar. La estoy canalizando. ¿Dónde? Todavía no lo sé. Estoy investigando. Él asintió. En la segunda semana ocurrió lo primero que lo inquietó. No fue algo grave. Simplemente lo inquietó. Estaba trabajando hasta tarde, alrededor de la medianoche, y fue a la cocina a buscar agua. La luz de la cocina estaba encendida. Sophie estaba sentada a la mesa, dibujando rápidamente con un lápiz en un cuaderno. No se había percatado de su presencia de inmediato. No gritó nada. Cogió el agua y estaba a punto de marcharse. Entonces miró el cuaderno de bocetos. El dibujo era un rostro. El rostro de alguien, el de un niño, a lápiz, con unas pocas líneas, pero reconocible, vivo. ¿De quién es eso?, preguntó. Ella se sobresaltó. No se había dado cuenta de que él había entrado. Nadie, dijo ella, rápidamente, demasiado rápido. ¿Un niño? Una pausa. Sí. ¿Tuyo? Cerró el cuaderno de bocetos. Lo miró, no con hostilidad, sino con la mirada perdida, como cuando se cierra una puerta que no se quiere abrir. Sí, dijo ella. ¿Dónde está ella? No sé. Él permaneció en silencio. Ella miró el cuaderno de bocetos cerrado. Hace 4 años me dijeron que no era una madre apta, dijo con voz firme. Me quitaron a la niña, servicios sociales. Me retiraron la custodia. Una pausa. Una hija.
Ahora tiene 5 años. No la he visto en 2 años. ¿Sabes dónde está? No. Los servicios sociales no están obligados a decirlo. Su voz no vaciló. Probablemente tengas razón. En aquel entonces tenía razón. Se detuvo. Yo era una mala persona. No malvada, simplemente mala. No podía funcionar con normalidad. Ella habría estado peor conmigo. ¿Y ahora? Ahora la conversación es diferente, dijo Sophie. Tengo 8 meses de rehabilitación. Limpia. Me espera un periodo de prueba. Si aguanto 1 año, puedo solicitar que me restituyan mis derechos. 1 año es mucho tiempo. 1 año es normal, dijo. Me he ganado este año. No es un castigo, es una prueba. Ante todo, para mí misma. Brandt estaba de pie con un vaso de agua en la mano. La observaba. A una mujer que dibuja el rostro de un niño por la noche en la cocina de un desconocido. Un niño al que no ha visto en 2 años. Y habla de ello con serenidad, sin angustia, sin intentar provocar lástima. ¿Cómo se llama?, preguntó. Mía. Un nombre precioso, dijo. Lo elegí con cuidado, dijo Sophie, y por primera vez en la conversación sonrió, apenas, en la comisura de los labios. Buenas noches, dijo. Buenas noches. Se fue a su habitación, se acostó, pero no pudo dormir durante un buen rato. Pensaba en la mujer de su casa que dibuja por las noches, a la hija a la que no ha visto en 2 años y se llama a sí misma mala persona. No con odio, sino con esa calma y precisión con la que se habla de un pasado que se ha aceptado. La guardia Thomas detuvo a Brandt en el pasillo en una ocasión, 2 semanas después de su llegada. Víctor Heinrich dijo, una palabra. Adelante. No me meto en asuntos que no me incumben, comenzó Thomas, lo que significaba que estaba a punto de hacerlo. Pero ella está bien. Me han enseñado a confiar en mis primeros instintos, la seguridad, todo eso. La he estado observando. Ella está bien. Lo sé, dijo Brandt. Solo lo digo para que sepas que no estoy en contra. ¿Contra qué? Thomas dudó. Que ella esté aquí, se encogió de hombros. Solo digo. Brandt lo miró. Gracias, Thomas. Siempre encantado. El 17º día de su estancia en la casa, Brandt se fue 2 días a Hamburgo para una reunión de negocios que no podía posponerse. Dejó todo como siempre. Hannah, Thomas, el segundo guardia Eric. Antes de irse le dijo a Sophie, volveré el miércoles por la noche. Si necesitas algo, Hannah sabe cómo contactarme. Está bien, dijo ella. ¿Todo bien? Todo está bien. Se marchó. Regresó el miércoles como había prometido, sobre las 9 de la noche. Thomas lo recibió en la puerta, con semblante impasible, como siempre. Brandt entró en la casa, subió a su habitación, se duchó y se acostó. Tardó mucho en conciliar el sueño. El viaje había sido agotador y su cabeza no dejaba de dar vueltas. Se despertó a las 6, como siempre. Una mañana cualquiera. Se levantó, se puso la bata y las zapatillas. Recorrió la casa, una costumbre de muchos años. Primera planta, todo bien. Segunda, pasillo, su despacho, biblioteca. Ala este, la puerta de su habitación. No tenía intención de llamar, simplemente pasaba por allí, pero se percató de que la puerta de la habitación estaba abierta, no del todo, sino entreabierta, unos 10 centímetros. Se detuvo. Escuchó. Silencio. A las 6 de la mañana, ella solía seguir durmiendo. Empujó la puerta. La cama estaba hecha, así que no había dormido, o no se había acostado. Desde detrás de la puerta del baño, una luz, una tira debajo de la puerta. Se acercó. Llamó a la puerta. ¿Sophie? Silencio. Sophie, más fuerte. Silencio. Agarró la manija. La puerta no estaba cerrada con llave. Él lo abrió. Entonces se encontró en el suelo del pasillo. No recordaba haber salido del baño. Simplemente se encontró sentado en el suelo junto a la pared, con el teléfono en la mano. Sus dedos marcaban automáticamente el número de Thomas mientras su cabeza aún no comprendía lo que estaba sucediendo. Thomas llegó corriendo en 20 segundos. Miró hacia el baño. «¡Dios mío!», dijo Tomás. Luego hubo silencio durante un largo rato. En el baño, valorado en 200.000 euros, con mármol, grifería dorada y un ventanal panorámico con vistas al jardín,
Había sangre. No un charco, ni manchas, sino sangre por todas partes. En el suelo, en las paredes, en la bañera. Y en medio de todo, sobre el frío suelo de mármol, yacía Sophie, consciente, viva, con los ojos abiertos, mirando al techo y sonriendo. Thomas agarró su teléfono. Ambulancia, rápido, dirección. Luego regresó junto a Brandt en el pasillo. Estaba sentado junto a la pared, con el rostro pálido como el yeso. «Víctor Heinrich, está viva. Viva, ¿me oyes?» «La ambulancia ya viene». Brandt asintió, mecánicamente. «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó. «¿Qué había ahí dentro?». Thomas guardó silencio por un momento. Ella se detuvo. Luego dijo con cuidado: «No es lo que piensas». «¿Qué quieres decir con no lo que yo pienso?». «Es pintura», dijo Thomas. «Pintura roja. Estaba pintando. En las paredes, en el suelo, en la bañera». Una pausa. «Estaba pintando un cuadro. Por todo el baño». Brandt lo miró. «Pintura», repitió. «Acrílico, a juzgar por el olor». Thomas hizo una pausa. «Hermoso, la verdad. No sé mucho al respecto, pero hermoso». Brandt se levantó lentamente del suelo, apoyándose en la pared. Caminó hacia la puerta del baño. Se obligó a mirar. Thomas tenía razón. Era un cuadro, enorme. Cubría las 4 paredes, el suelo, extendiéndose de una superficie a otra sin cesar. Rojo y blanco. Pintura roja, contornos blancos. Árboles, pájaros, algo parecido a un campo. Y en el centro, grande, ocupando toda una pared, la figura de una niña. Una niña, de pie, de espaldas, mirando algo al frente. Mía. Sophie yacía en el suelo en medio de todo aquello, con un pincel en la mano, cubierta de pintura de pies a cabeza, y miraba hacia el techo. El techo también tenía algo. Ella también había logrado llegar hasta allí. «Sophie», dijo Brandt. Giró la cabeza. Lo miró. Una sonrisa, cansada pero sincera. «Me equivoqué al calcularlo», dijo. «Se me acabó la pintura. No terminé el cielo». Se quedó parado en el umbral mirándola, mirando la pintura, mirando a la chica del mural. «¿Cuándo hiciste esto?», dijo. «Por la noche, las 2 noches que estuviste fuera». Intentó incorporarse. La pintura del suelo estaba resbaladiza. Le costó más de un intento. «Entiendo que esto es...». Miró las paredes. «Entiendo que esto es un problema. Pagaré. Tardaré, pero pagaré». «Deja de hablar de dinero», dijo. «Pero...». «Detener». Ella se detuvo. La ambulancia llegó 12 minutos después. Thomas los recibió en la puerta. Explicó la situación, brevemente, sin detalles. El médico entró, examinó a Sophie. Se trataba de pintura, no de sangre. Eso se confirmó rápidamente. Físicamente estaba bien, solo tenía frío. Había pasado la noche en el suelo de mármol. El médico le preguntó a Brandt si un psiquiatra la supervisaba. Brandt respondió que sí, que la llamarían desde el centro de rehabilitación. El médico se marchó. Hannah le trajo ropa seca a Sophie y la ayudó a cambiarse. Brandt esperó en el pasillo. Cuando Sophie salió, con ropa limpia, lavada lo mejor que pudo, él la miró. «Baja», dijo. «Desayuna». «Víctor Heinrich, necesito primero el desayuno». Ella bajó las escaleras. Él se detuvo en la puerta del baño. Miró el cuadro durante un buen rato, 5 minutos, quizás. Árboles, pájaros, un campo. Una chica de espaldas. El cielo. Inacabado, interrumpido a mitad de frase. Luego bajó las escaleras. Sophie estaba sentada a la mesa, con el café delante, intacto. Miraba por la ventana. Cuando él entró, ella no se giró. Se sentó enfrente. Se sirvió café. Se lo bebió. Ella permaneció en silencio. «Explícamelo», dijo finalmente. «¿Qué hay que explicar? ¿Qué fue eso? ¿Por qué?». Miró por la ventana durante un buen rato. «En rehabilitación hay terapia artística», dijo. «Allí dibujé. Me dijeron que ayuda a liberar lo que llevo dentro. Al principio no lo creí. Luego comprendí que tenían razón». Una pausa. «Dibujo a Mía y me duele menos. Mientras dibujo, ella está aquí, a mi lado». «¿Pero por qué el baño?». Se quedó callada un momento. «Porque quería que estuviera en todas partes»,
dijo en voz baja. No en un cuaderno de bocetos, en todas partes. Entrar y estar dentro. Una pausa. Sé que suena normal, dijo. Ella lo miró. ¿Normal? Normal, repitió. Entiendo lo que es. ¿Qué? Querías estar cerca de ella. No tenías otra opción. La encontraste. Ella lo miró fijamente durante un buen rato. ¿No estás enfadado?, preguntó ella. No. ¿Por qué? Dejó la taza sobre la mesa. Porque es hermoso, dijo. Lo miré. Es hermoso. Bajó la cabeza. Recorrió con un dedo el borde de la mesa. Luego alzó la mirada y en ella vio algo que él no había visto antes. No era gratitud, sino algo más profundo. El cielo aún no está terminado, dijo en voz baja. Lo terminarás, dijo. Se acabó la pintura. Compraré pintura. Ella lo miró. Víctor Heinrich, dijo ella. ¿Quién eres? Una persona, dijo. No, en serio. En serio, dijo. Solo soy una persona. Tómate tu café, se está enfriando. Tomó la taza. Bebió. Fuera de la ventana, el jardín. Gris, otoñal, con las últimas hojas. Kaiser se tumbó en el porche y los observó a través del cristal. Entonces Brandt se levantó, cogió su teléfono y marcó un número. No era un número de trabajo, sino uno personal al que no había llamado en mucho tiempo. Lena, dijo, soy Brandt. Necesito un buen abogado de derecho familiar. No mañana, hoy. Sí, ya sé que es domingo. Busca uno. Colgó el teléfono. Sophie lo estaba mirando. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Porque has aguantado 8 meses y 3 semanas, dijo. Porque tu hija está ahí fuera en algún lugar y no sabes dónde. Porque yo lo tengo significa que tú no. Una pausa. Y porque el cielo tiene que estar terminado. Lo miró fijamente durante un buen rato. Entonces, por primera vez en todo ese tiempo, lloró. No a gritos, no con angustia, solo lágrimas, en silencio, en una taza de café, como lloran quienes durante mucho tiempo no han tenido fuerzas para hacerlo y de repente las tienen. Kaiser, que estaba fuera de la ventana, levantó la cabeza. La miró. Luego volvió a recostarse. El abogado llegó el domingo al mediodía. Lena lo había encontrado en 3 horas, lo que decía mucho sobre la influencia de Brandt. Se llamaba Martin Friedrich Kramer, rondaba los 50 años, era delgado, llevaba gafas, una carpeta y tenía el aspecto de alguien a quien ya nada sorprende. Había visto demasiado. Brandt lo recibió en su despacho. Sophie se sentó a su lado. Le había pedido que estuviera allí, porque sin ella la conversación era inútil. Kramer escuchaba. Formulaba preguntas breves y precisas, sin palabras innecesarias. Fecha de la privación de derechos, motivos, región, autoridad de servicios sociales, tribunal que había dictado la sentencia. Sophie respondía de la misma manera, breve, sin emoción, solo con los hechos. Brandt la observaba y pensaba, sabe cómo hacerlo, separar los hechos del dolor, hablar de cosas terribles con ecuanimidad. Esto no era frialdad, era supervivencia. La restitución de la patria potestad es posible, dijo Kramer cerrando su libreta. Los motivos son un cambio documentado en el estilo de vida y la eliminación de las circunstancias que motivaron la retirada de la patria potestad. Dispone de 8 meses de rehabilitación, lo cual está documentado, más 3 semanas para un total de 9. Para completar un año, que es el plazo mínimo requerido para presentar la solicitud, quedan 3 meses. 3 meses, repitió Sophie. Ese es el mínimo para presentar la solicitud, aclaró Kramer. El proceso en sí tomará más tiempo. El tribunal ordenará una evaluación, una inspección de las condiciones de vivienda y referencias personales. El proceso, en promedio, dura de 3 a 6 meses después de la presentación de la solicitud. En el mejor de los casos, 6 meses, dijo Sophie.
En el caso realista, entre 8 y 9 meses, a partir de la fecha de presentación de la demanda. Kramer la miró. Pero hay una pregunta más importante que el plazo. ¿Qué? ¿Dónde está la niña ahora? Volvió a abrir su libreta. Dijiste que los servicios sociales no te habían informado. Es lo habitual. Pero necesitamos saber cuál es la situación de la niña. Bajo tutela estatal, en acogimiento familiar, adoptada. Todo depende de eso. ¿Cómo lo averiguamos? Una solicitud de un abogado a la Autoridad de Servicios Sociales, dijo Kramer. Ese es mi trabajo. Lo haré el lunes. ¿Y si es adoptada?, preguntó Sofía en voz baja. Kramer la miró con calma, sin falsos consuelos. Si fue adoptada, la situación cambia. Revertir la adopción es mucho más difícil. Pero eso tampoco es un veredicto definitivo. Si la adopción se llevó a cabo con irregularidades, si no se respetaron los plazos o los procedimientos, debemos analizar la situación. De acuerdo, dijo Sophie con voz firme. Brandt le miró las manos. No temblaban. Por primera vez desde que la conocía, no temblaban. Kramer se marchó. Brandt lo acompañó hasta la puerta y regresó. Sophie estaba de pie en el pasillo. No había subido las escaleras, simplemente estaba allí, de pie. ¿Y bien?, dijo Brandt. 3 meses, dijo. Otros 3 meses de espera solo para presentar la solicitud. Tendrás que esperar. Llevo 2 años esperando. Entonces 3 meses no es mucho. Ella lo miró. ¿Siempre eres así?, preguntó ella. ¿Cómo qué? Tomas algo aterrador y hablas de ello con sencillez, como si tuviera solución. Tiene solución, dijo. No lo sabes. No, asintió. Pero sé que hay menos cosas irresolubles de lo que parece. Cuando uno trabaja en algo de cerca, resulta que casi todas las paredes tienen puertas. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Victor Heinrich, dijo ella, ¿por qué haces esto? Te lo he preguntado más de una vez. Cada vez dices, no lo sé, pero sí lo sabes, puedo verlo. Se quedó callado un momento. Te voy a contar algo, dijo por fin. Solo una vez, porque no me gusta hablar de ello. ¿Está bien? No tuve hijos, dijo. Nunca. 2 esposas, muchos años, mucho dinero y ningún hijo. La primera esposa no los quería, su carrera. La segunda sí, pero no sucedió, y luego nos separamos. Habló con calma, como quien habla de algo que ya ha aceptado. Me había acostumbrado a pensar que eso era normal, que lo tenía todo lo demás, negocios, dinero, oportunidades, que los hijos eran una opción y esa opción se me había escapado. Normal. Pero, dijo ella en voz baja. Pero a veces, dijo, por la noche, en esta casa, cuando hay mucho silencio, pienso, ¿para qué sirve todo esto? 6.000 metros cuadrados, 800 millones. Seguridad, personal. ¿Para qué? Una pausa. No hay respuesta. Otra pausa. Y entonces aparece en la casa una persona que necesita ayuda. Ayuda de verdad, no dinero, sino simplemente alguien que esté ahí. Y resulta que esa es la respuesta, al menos por esa noche. Sophie lo miró en silencio. Eso es muy solitario, dijo en voz baja, lo que describes. Sí, dijo, solo. No deberías estar diciéndome esto. Lo sé, dijo. Vamos a cenar. Hannah cocinó. Fueron a cenar. El lunes Kramer presentó la solicitud a la Autoridad de Servicios Sociales. El miércoles llegó una respuesta preliminar, no completa, pero el punto principal. La niña estaba bajo la tutela del Estado, en un hogar de acogida en el área metropolitana de Múnich. No había sido adoptada. Kramer llamó a Brandt. Este se encontraba en Múnich en una reunión. Lo escuchó, le pidió 1 minuto y salió de la sala de conferencias al pasillo. No es adoptado, repitió. No, son buenas noticias. ¿Dónde exactamente? Distrito de Dachau, hogar infantil número 4. Brandt estaba de pie en el pasillo del centro de negocios, mirando hacia Múnich. Pensó durante 3 segundos. Kramer, dijo, quiero verla. A la chica. Una pausa. ¿Tú? ¿Para qué? Simplemente quiero ver en qué condiciones vive.
Es difícil organizarlo sin estatus oficial. ¿Es usted abogado o no?, preguntó Brandt con calma. Arréglalo. Kramer lo organizó. 2 días después, el viernes por la mañana, Brandt condujo hasta el distrito de Dachau. Solo, sin Sophie. Deliberadamente no se lo había dicho. No porque lo estuviera ocultando, sino porque no quería generar falsas esperanzas. ¿Quién sabe qué se encontraría allí? El hogar infantil número 4 se alzaba tras una valla baja, de 2 plantas, de ladrillo, construido en la posguerra. Limpio, bien mantenido. Brandt lo notó de inmediato. El director. Una mujer de unos 55 años, la señora Gerda Hoffmann, estricta y atenta, lo recibió en su oficina. Brandt se presentó. Explicó brevemente, sin rodeos. La madre de la niña había completado su rehabilitación y estaba trabajando para recuperar sus derechos. Él la estaba ayudando. Quería asegurarse de que la niña estuviera bien. La señora Hoffmann lo miró fijamente durante un buen rato, evaluándolo. «¿Entiendes?», dijo finalmente, «que no estoy obligada a dejarte verla». «Entiendo». «Y que se trata de un procedimiento no estándar». «Entiendo». «Entonces, explícame, ¿por qué esto te importa personalmente?». Brandt pensó por un segundo. «Porque su madre le dibuja un retrato todas las noches», dijo. «Por la noche, en la oscuridad, con un lápiz. Hace 2 noches pintó un baño entero, con pintura roja, porque no sabe hacerlo de otra manera». Una pausa. «Quiero saber que la niña está bien. Si está bien, será más fácil para su madre seguir adelante». La señora Hoffmann guardó silencio. «Mia Loren», dijo por fin. Se puso de pie, abrió un armario y sacó una carpeta. La hojeó. «Tiene 5 años. Llegó hace 2. Está sana. Su desarrollo es acorde a su edad. Es sociable. Dibuja bien. Nos dimos cuenta de que parece que lo heredó de su madre». Una pausa. «No se han presentado solicitudes de adopción. Su edad para la adopción ya no es la más conveniente. Suelen acoger a niños menores de 3 años. Está aquí, probablemente hasta que alcance la mayoría de edad, si la madre no le restituye sus derechos». «Hasta que alcance la mayoría de edad», repitió Brandt. «Esas son las estadísticas. Lo siento». «Enséñamela», dijo. La señora Hoffmann permaneció en silencio un instante más. Luego se puso de pie. «Venir». El grupo estaba en la planta baja, una puerta con una pequeña ventana de cristal. La señora Hoffmann se detuvo frente a la puerta sin abrirla. Brandt miró a través de la ventana. Una habitación, niños, unos 8, de diferentes edades. Una cuidadora leyendo algo en voz alta. Y en un rincón una niña, de pelo oscuro, menuda, sentada en el suelo dibujando. Sin mirar a su alrededor, sin distraerse, dibujando con concentración, con seriedad. Brandt la miró a través del cristal. Luego retrocedió. «¿Lo viste?», dijo la señora Hoffmann. «Yo vi». «Es una buena chica», dijo el director en voz baja. «Tranquila, un poco reservada. A veces dibuja y habla sola. Pensábamos que podría ser ansiedad, pero la psicóloga dice que no, que simplemente procesa las cosas de esa manera». Miró a Brandt. No ha olvidado a su madre. A veces la dibuja. Le dice a la cuidadora: «Esa es mi mamá». Brandt no dijo nada. «Ayuden a su madre», dijo la señora Hoffmann, «si pueden. La niña necesita una familia, no nosotros. Hacemos un buen trabajo, pero esto no es una familia». «Lo haré», dijo Brandt. Condujo 3 horas hasta casa. Era viernes, con mucho tráfico. Se sentó en el coche y pensó en la niña del rincón que dibuja y habla sola, que le dice a la cuidadora: «Esa es mi mamá», que espera sin saber que está esperando, simplemente espera, como esperan los niños que no tienen otra opción. En casa, Sofía estaba en la biblioteca. Él la vio a través de la puerta entreabierta, sentada con un libro, pero sin leerlo. Miraba por la ventana. Él entró. Ella se giró. «¿Qué tal el viaje?», preguntó ella. Pensaba que había estado de viaje de negocios. No había dicho dónde iba. «Bien», dijo. Se sentó en el sillón de enfrente. «Sophie, necesito decirte algo». Ella lo miró.
Algo en su rostro, él lo entendió, le indicó que aquello era importante. «Hoy vi a Mía», dijo. Silencio. Silencio completo, absoluto. 3 segundos. 4. «¿Qué?», dijo ella en un susurro. Conduje hasta el distrito de Dachau. Kramer encontró donde estaba, un hogar para niños. Le pedí al director que me la mostrara. A través del cristal, no entré, ella no me vio. Sophie no se movió. Lo miró. «Está bien», dijo, «está sana, dibuja». Le dice a la cuidadora que en su dibujo está su mamá. Sophie cerró los ojos. El libro se le resbaló de las rodillas y cayó al suelo. No se dio cuenta. «¿Ella me dibuja?», dijo en voz baja. No como una pregunta, simplemente así. «Ella te dibuja». Se sentó con los ojos cerrados, durante mucho tiempo. Brandt no la apuró. Se sentó y esperó. Fuera de la ventana empezaba a oscurecer. Kaiser caminó por el jardín y se tumbó junto al porche. «No debiste haber hecho eso sin mí», dijo finalmente. Abrió los ojos. «Lo sé», dijo, «pero no quería darte falsas esperanzas. Si las cosas hubieran estado mal allí, no te habrías enterado. Querías protegerme de lo malo». «Sí». «Ese no es tu trabajo», dijo ella. «No», asintió, «pero lo hice. Perdóname si estuvo mal». Ella lo miró, durante un buen rato con atención, como lo había hecho desde el primer día, adaptándose a la experiencia. Entonces dijo, «No estaba mal». Se puso de pie, recogió el libro del suelo, lo colocó en el estante y luego se detuvo junto a la ventana. «Dibuja», dijo Sophie en voz baja, «como yo, como usted». Eso significa que recuerda. Si dibuja, algo quedó, algo se transmitió. «Algo permanecía», dijo Brandt. Permaneció junto a la ventana durante 1 minuto más. Luego se dio la vuelta. 3 meses, dijo. «Aguantaré 3 meses. Aguantaré el tiempo que haga falta». «Lo sé», dijo. Las semanas siguientes fueron diferentes. Algo había cambiado, no en la rutina seguía siendo la misma, sino en la atmósfera. La forma en que el aire cambia cuando una persona tiene una meta, concreta, visible, con una fecha. Sophie se volvió diferente. No una otra persona, la misma, pero a un ritmo distinto. Pensaba más rápido, hablaba más, se mantenía menos retraída. Llamó a su supervisora del centro de rehabilitación, la doctora Silvia Norman, quien había trabajado con ella durante 8 meses. Concertaron reuniones semanales, no por obligación, sino por deseo propio. Eso también había cambiado. Antes asistía a las reuniones por obligación, ahora lo hacía por convicción. Una pequeña diferencia, pero significativa. Brandt la llevaba él mismo en coche, los miércoles, cuando había reuniones. 1 hora de ida y otra de vuelta, normalmente en silencio o hablando de algo sin importancia. Una vez, de camino, ella preguntó, «¿Alguna vez has tenido verdadero miedo a algo?» «Sí», dijo. «¿Qué?» Pensó, no por mucho tiempo. Que todo lo que había construido resultaría innecesario. Que una mañana te levantarías y entenderías para qué había servido todo esto. ¿Y? «A veces es exactamente así», dijo. «Te levantas por la mañana y no lo tienes claro. Luego pasa. Y luego otra vez». «¿Cómo lo haces?» «Trabajo», dijo. «Mientras trabajo, no pienso». «Esa no es una solución», dijo ella. «No», asintió. «Es una medida temporal». Se quedó callado un momento. «Para mí fue diferente», dijo. «No podía trabajar, porque no podía hacer nada. Y entonces, en lugar de trabajar, había otra cosa, para no pensar». «Lo sé». «Da miedo», dijo. No en el sentido de que daba miedo entonces, en el sentido de que ahora, al mirar atrás, da miedo. ¿Hasta dónde llegué? ¿Con qué facilidad llegué?» «Has vuelto», dijo. «Hasta ahora sí». «Hasta ahora es honesto», dijo. «Hasta ahora es correcto». Ella lo miró de reojo. «¿No tienes miedo?», preguntó. «¿De mí? ¿De una persona que es un hasta ahora?» «No», dijo. «¿Por qué?»
Porque eres una de las personas más honestas que he conocido, dijo. Y yo confío en la gente honesta, sin importar nada más. Se giró hacia la ventana. Permaneció en silencio durante todo el trayecto hasta el centro de rehabilitación. A finales de noviembre ocurrió algo que Brandt no esperaba, aunque más tarde pensó que debería haberlo previsto. Kramer llamó. «Víctor Heinrich, hay un problema». «Dime». La Autoridad de Servicios Sociales realizó su propia inspección, a petición nuestra, procedimiento habitual, y encontraron algo interesante. Una pausa. En el expediente sobre la retirada de la patria potestad de Logan hay irregularidades. Irregularidades procesales. La notificación de la vista judicial se envió a una dirección donde ya no vivía. Se había mudado para entonces. No fue debidamente notificada. Esto significa que la resolución sobre la retirada de la patria potestad puede impugnarse, no mediante la restitución, sino mediante la anulación. Es más rápido. ¿Cuánto más rápido? Significativamente. Si el tribunal reconoce la violación, la sentencia queda anulada. Entonces no es necesario restablecer los derechos, ya que nunca fueron interrumpidos legalmente. ¿Eso es bueno o hay alguna trampa? Hay un inconveniente, dijo Kramer. Los servicios sociales se resistirán. A nadie le gusta que reconozcan sus errores. Lo dilatarán, pondrán obstáculos. Debemos actuar con rapidez y decisión. Presenten la solicitud antes de que logren cerrar la laguna legal. ¿Cuándo presentar la solicitud? Ahora, dijo Kramer. Estoy listo hoy. Archivarlo. Brandt colgó. Se sentó en su oficina, mirando el teléfono. Pensaba si debía contárselo a Sophie o no. Contárselo significaba infundirle nuevas esperanzas. No contárselo significaba ocultarle algo importante a alguien que tenía derecho a saberlo. Se levantó y fue a buscarla. Estaba en el baño, no en el que ella había pintado. Ese estaba en obras, sino en el de invitados. La puerta estaba abierta, pero no se estaba bañando. Estaba de pie frente al lavabo, mirándose en el espejo. Simplemente de pie, observándose. «Sophie». Ella se giró. «Kramer llamó», le dijo. Brevemente, con precisión, sin adornos, de la manera que él sabía. Ella escuchó. Su rostro cambió, no bruscamente, sino gradualmente, como cambia el cielo antes del amanecer cuando la oscuridad aún está presente, pero ya es evidente que es temporal. «Si se anula el fallo», dijo lentamente, «entonces, Mía, puedo volver a ti, sí». «¿Cuándo?» Kramer dice, si todo va rápido y sin demoras, 2 o 3 meses. Se volvió hacia el espejo. Se miró a sí misma. Durante un buen rato, con atención. Como cuando te preguntas, ¿sigues siendo la misma persona? ¿Puedes con ello? 2 o 3 meses, dijo ella. Sí. Me las arreglaré, dijo. No a él, sino a sí misma, frente al espejo. Me las arreglaré. Lo sé, dijo. Ella se giró. Víctor Heinrich. Su voz era diferente, no firme, sino viva. Si esto funciona, si Mía regresa, no sé cómo... Se detuvo. Simplemente no lo sé. ¿Cómo hablar de algo así? Nunca me enseñaron a hablar de algo así. No tienes por qué hacerlo, dijo. No, sí que lo necesitas, dijo ella. Tienes que hacerlo. Una pausa. Eres la primera persona en muchísimo tiempo que me ayuda no porque se supone que deba hacerlo, ni por lástima, ni por cortesía. Simplemente me ayuda. No sé cómo manejar esto. He olvidado cómo aceptar ayuda de personas que no me necesitan. Te necesito, dijo. Ella lo miró. ¿Cómo?, preguntó en voz baja. Como persona en esta casa, dijo. Como alguien a quien le digo buenos días. Como alguien gracias a quien entiendo por qué me levanto a las 6 de la mañana. Una pausa. No tienes que interpretar esto como algo más de lo que es. Simplemente digo que te necesito. En el sentido de que necesitas a una persona viva a tu lado. Yo lo necesitaba. No sabía que lo necesitaba hasta que apareciste. Se quedó de pie mirándolo en silencio. Eso es sincero, dijo finalmente. Lo intento. Ella sonrió levemente, esa misma leve sonrisa que él ya conocía. Diciembre trajo consigo, tal como Kramer había predicho,
Resistencia por parte de los servicios sociales. Retrasaron las respuestas a las solicitudes, exigieron documentación adicional y aplazaron las audiencias. Kramer trabajó con firmeza, de forma sistemática y sin emociones. Brandt proporcionó los recursos necesarios. Sophie cumplió con su parte. Asistió a las sesiones del Dr. Norman, mantuvo su rutina y presentó las pruebas requeridas por el tribunal. Hizo todo lo que dependía de ella. Una vez, a mediados de diciembre, hubo una crisis. No por drogas, solo una crisis. Sophie no bajó por la mañana. No vino a desayunar. Hannah llamó a la puerta. Silencio. Brandt vino él mismo. Llamó. «Sophie». «Ahora no», dijo una voz desde dentro, ahogada, como si viniera de debajo del agua. «Abre la puerta». Una pausa. Luego la cerradura hizo clic. Estaba sentada en el suelo junto a la cama, en pijama, con las rodillas pegadas al pecho. Tenía el rostro bañado en lágrimas y miraba el teléfono que sostenía en la mano. «¿Qué pasó?», preguntó, con calma, sin miedo, sin opresión. «Mi hermano escribió», dijo ella. «¿Qué escribió?» «Que se alegra de que siga adelante». Miró el teléfono. «Que tal vez algún día podamos hablar con normalidad». «¿Eso es malo?» «No», dijo ella. Está bien y estoy llorando. Porque lo escribió hace 2 horas y lo leo ahora. Y lo primero que pensé fue, ¿por qué no antes? ¿Por qué no hace 1 año? ¿Por qué no hace 2? Una pausa. Estoy enfadada con él. Aunque tenía razón en no haberlo escrito antes. Aunque lo entiendo. Sigo enfadada. Tienes derecho a estar enfadado, dijo Brandt. En rehabilitación me dijeron, no te aferres a la ira. No te aferres a ello. Eso no significa que no lo sientas. Significa vivirlo y dejarlo ir. Se sentó en el borde de la cama junto a ella. No en el suelo, sino en la cama. Lo estás viviendo ahora mismo. A esto se le llama sentarse en el suelo y llorar, dijo ella. A esto también se le llama sobrellevarlo, dijo. Ella lo miró desde abajo. Luego, inesperadamente, se echó a reír. No con alegría, sino con sinceridad. Eres un hombre extraño, Víctor Heinrich. Me lo han dicho, dijo. La gente tenía razón. Se levantó del suelo y se sentó a su lado en la cama. Permanecieron en silencio, sin incomodidad. Simplemente se sentaron. Escríbele a tu hermano, dijo. ¿Qué debería escribir? Que te alegra que haya escrito. Eso es todo. Lo demás, después, cuando estés lista. ¿Y si no sé qué escribir? Escribe exactamente eso, dijo. Me alegra que hayas escrito. No sé qué decir, sinceramente. Cogió el teléfono, escribió despacio, luego lo envió. Colgó el teléfono. Enviado. ¿Bien? Su hermano respondió en 5 minutos. Una sola palabra. Lo entiendo. Sophie miró la pantalla, luego guardó el teléfono. Listo, dijo. Voy a lavarme la cara. Ir. Ella fue al baño. Brandt se levantó y salió de la habitación. Bajó a la cocina y le pidió a Hannah que preparara el desayuno para 2. Se sentó y esperó. En enero, el tribunal programó la primera audiencia sobre la anulación de la sentencia que privaba a la menor de su custodia. Kramer se había preparado minuciosamente. Documentos, testigos, el informe del Dr. Norman. Brandt acompañó a Sophie. Ella le había pedido que la acompañara, aunque solo fuera para estar presente. Él fue. La sala del tribunal era pequeña, de barrio, con paredes amarillas y sillas viejas. Sophie estaba sentada erguida, con las manos sobre la mesa, con calma. Brandt estaba sentado detrás de la barrera que separaba al público, mirándola de espaldas. El representante de los servicios sociales habló extensamente sobre los riesgos, la inestabilidad y cómo 8 meses de rehabilitación no son suficientes para garantizar la seguridad. Kramer respondió con firmeza, hablando sobre la violación de procedimiento en la resolución original, sobre los documentos y sobre los informes de los peritos. La jueza, una mujer de unos 50 años con semblante profesional y cansado, escuchó a ambas partes sin mostrar emoción alguna. Hizo preguntas. También le hizo preguntas a Sophie, directas y concretas. Sophie respondió de la misma manera, con franqueza, sin intentar aparentar ser mejor de lo que era. «¿Entiende usted», dijo el juez, «que incluso en caso de un fallo favorable se enfrentará a un periodo de observación?» «Lo entiendo», dijo Sophie. «¿Y estás preparado para eso?» «Sí».
¿Por qué confías en que lo lograrás? Sophie guardó silencio por un segundo. Luego dijo, simplemente, sin patetismo, no tengo confianza, pero hago todo lo que está en mi mano, todos los días. Eso es todo lo que puedo prometer. El juez la miró. Luego tomó nota en el expediente. La audiencia se celebró a puerta cerrada. La siguiente sería en 3 semanas. Salieron a la calle. Enero, frío, nieve. Sophie se quedó de pie en las escaleras del juzgado, respirando el aire helado. ¿Y bien?, dijo ella. Kramer dice que salió bien, dijo Brandt. Ese es su trabajo, decir que todo salió bien. Él no es de los que dicen que las cosas salieron bien por cortesía. Ella asintió. Se subió el cuello de la camisa. Está ahí dentro ahora, dijo Sophie en voz baja. En el orfanato. Es invierno. Me pregunto si estarán calentitos, dijo la señora Hoffman. Es una buena institución. Lo sé, pero es invierno. Están calientes, dijo Brandt. Si quieres, puedo comprobarlo. Ella lo miró. ¿Llamarías al director y le preguntarías si hace calor? Sí. Ella rió, inesperadamente, brevemente. No, dijo ella. Solo... se detuvo. Gracias por venir. ¿Eso era importante? Sí, dijo ella. Saber que hay alguien sentado detrás de mí observándome me ayuda. Subieron al coche. Brandt arrancó. Condujeron en silencio. Entonces él dijo, sin pensarlo, simplemente dijo, Sophie, quiero decirte algo. Adelante. Cuando todo esto termine, cuando Mia vuelva contigo, habló mirando la carretera. No quiero que pienses que me debes nada, ni que tienes que quedarte en esta casa. Eres libre de hacer lo que quieras. Lo sé. Pero si quieres quedarte, no por obligación, sino porque quieres, me alegraré. Tú y Mia. Hay espacio de sobra en esta casa. Un largo silencio. ¿Sugieres que vivamos contigo?, preguntó con cautela. Lo que digo es que si quieres. No es una condición ni una petición. Simplemente si quieres. ¿Por qué querrías eso? Porque, dijo, simplemente porque sí. Ella permaneció en silencio durante tanto tiempo que él decidió que no obtendría respuesta. Entonces ella dijo, lo pensaré. Bien, dijo. La segunda audiencia tuvo lugar en febrero. Kramer presentó documentos adicionales. Había detectado otra infracción procesal en el caso original relacionada con los plazos. El representante de los servicios sociales habló en voz más baja esta vez. El juez escuchó con mayor atención. Tras la audiencia, Kramer dijo brevemente, creo que la tercera traerá una decisión. La tercera audiencia tendrá lugar en marzo. Entre febrero y marzo, Sophie compró pintura. Ella sola, sin Brandt, fue a la tienda, la eligió. La trajo a casa, varias latas, pinceles, rodillos. Hannah miró todo esto con la misma expresión que tenía al mirar muchas cosas. En los últimos meses, no entiendo nada, pero todo está bien. Brandt la encontró en el baño reformado, estaba pintando. No todo el baño, solo una pared. Con cuidado y de forma uniforme aplicaba pintura blanca sobre la antigua, preparándose para un nuevo cuadro. ¿Qué será?, preguntó. Aún no lo sé, dijo. Ya veré. ¿Acabarás con el cielo? Ella se giró, lo miró. No, dijo ella, algo diferente. Lo que había allí era, ¿cómo la extraño? Lo que habrá aquí, ¿cómo estamos juntos? Él asintió. Bien. No te vuelvas a desmayar, dijo. La pintura es del mismo color, roja. Haré lo mejor que pueda, dijo. Ella rió. Se giró hacia la pared. Marzo. La tercera audiencia. La jueza entró en la sala. Todos se pusieron de pie. Se sentó, abrió el expediente y miró a las partes. Sophie permaneció sentada erguida, como siempre, como en las 3 audiencias. Brandt estaba detrás de ella. En el asunto de la impugnación de la resolución del Tribunal de Distrito sobre la retirada de la patria potestad a Sophie Ann Laurent, comenzó el juez. El tribunal ha constatado una infracción del procedimiento procesal al dictar la resolución original, consistente en una notificación indebida a la demandada. Una pausa. Sobre la base de las infracciones constatadas y teniendo en cuenta también las pruebas presentadas sobre un cambio de estilo de vida, la finalización de un curso de rehabilitación y evaluaciones positivas de su carácter, el tribunal considera posible. Brandt observó la espalda de Sophie. Sus hombros,
pudo ver, se levantaron ligeramente. Luego bajaron. Anular la resolución del Tribunal de Distrito sobre la retirada de la patria potestad. Traslado del menor a la madre. Con el establecimiento de un periodo de observación de 6 meses por parte de la Autoridad de Servicios Sociales. Silencio en la sala del tribunal. Entonces Kramer dijo algo relacionado con los negocios sobre los plazos de ejecución. El representante de Servicios Sociales respondió. El juez aclaró algo. Brandt no escuchó nada de esto. Estaba mirando a Sophie. Se quedó sentada inmóvil, espalda recta, mano sobre la mesa. Él pudo verla apretar los dedos lentamente, luego relajarlos. Cuando salieron de la sala del tribunal, al pasillo, bajo las luces amarillas, entre el ruido de los pasos de otras personas, ella se detuvo, se volvió hacia él. Su rostro era uno que él nunca antes había visto en ella. No era alegría, sino algo más grande que la alegría, algo para lo que no siempre existe una palabra. «Víctor Heinrich», dijo ella. «Sí». «¿Eso es todo?» «Sí». Ella dio un paso al frente y lo abrazó, con torpeza, rapidez y firmeza. Él la abrazó de vuelta. Permanecieron así, en el pasillo de un juzgado, bajo luces amarillas, entre desconocidos, durante varios segundos. Luego ella retrocedió. «Perdóname», dijo ella. «No hay nada que perdonar», dijo. Mia llegó 2 semanas después, una vez que se completó todo el papeleo, tras la visita de los servicios sociales y la inspección de sus condiciones de vida. La señora Hoffman la trajo personalmente en un coche oficial con una pequeña bolsa con sus pertenencias. Esperaban en la puerta, Sophie y Brandt. Sophie se quedó de pie, observando el coche que se acercaba, y Brandt notó que le temblaban las manos. No por los nervios, sino por otra cosa, por ese temblor que hace temblar a quienes llevan demasiado tiempo esperando. El coche se detuvo, la puerta se abrió. La señora Hoffman salió y abrió la puerta trasera. La niña salió por su cuenta, de pelo oscuro, menuda, con una chaqueta roja. Miró a su alrededor, en serio, como miran los niños cuando se encuentran en un lugar nuevo. Entonces vio a Sophie. Se miraron la una a la otra, madre e hija, que no se habían visto en 2 años. 1 segundo, 2. Entonces Mia dio un paso, luego echó a correr. Sophie se agachó, la alcanzó y la abrazó con fuerza. Mia decía algo, rápido y sin palabras, contra el hombro de su madre. Sophie la sostuvo en sus brazos sin decir nada. Simplemente la abrazó. Brandt se hizo a un lado. La señora Hoffman se acercó a él. «Bien hecho», dijo en voz baja. «Lo hizo ella misma», dijo Brandt. «Sí, y tú también», dijo la señora Hoffman. Se despidió y se marchó. Sophie y Mia seguían de pie junto a la puerta. Sophie se había puesto de pie, sostenía a Mia en brazos, y Mia examinaba algo de la casa, señalando con el dedo. «¿Hay un perro?», preguntó Mia. «Hay un perro», dijo Sophie. «Kaiser. Es dócil». «Quiero ver». «Vas a». Mia miró a Brandt, directamente, con seriedad, con la misma mirada que él había visto a través del cristal en noviembre. «Eres grande», dijo ella. «Sí, lo soy», aceptó. «¿Esta es tu casa?» «Sí». «¿Vamos a vivir aquí?», le preguntó Mia a su madre. Sophie miró a Brandt. Él no dijo nada, solo la miró. «Por ahora sí», dijo Sophie. «Ya veremos». «Muy bien», dijo Mia. «Hay un perro, vamos a verlo». Entraron en la casa. Brandt caminó detrás de ellos y los miró. A la mujer con su abrigo y a la niña pequeña con la chaqueta roja que caminaba y charlaba sin parar. «Detente», y Sophie le respondió. Y la voz de Sophie era diferente, completamente diferente. Viva, cálida, ligera, como nunca antes había sido. Por la noche, cuando Mia dormía, Hannah la había acomodado en habitación contigua a la de Sophie, con una luz nocturna de la que Mia se negaba a desprenderse. Sophie entró en la biblioteca. Brandt estaba allí, sentado con un libro. Entró y se sentó enfrente. Permanecieron en silencio durante varios minutos. «¿Está dormida?», preguntó. «Está dormida. Se durmió en 3 minutos», dijo. «Aquí huele bien». «Hannah hornea los viernes». «¿Qué?». «Pastel de manzana». Sophie sonrió. «Se lo diré mañana», dijo. «Se alegrará». Estaban callados. «Sophie», dijo. «¿Sí? ¿Estabas pensando en lo que dije?»,
En enero, en el coche. Estaba pensando, dijo ella. ¿Y? Ella lo miró fijamente, con esa franqueza que la había caracterizado desde el principio. Víctor Heinrich, dijo ella. No sé qué hay entre nosotros. No puedo decirlo ahora mismo. Tengo poca experiencia con gente simplemente buena. No confiaba en gente así. Siempre pensaba que había algo oculto. Una pausa. No hay nada detrás de ti. Llevo varios meses comprobándolo. Simplemente una buena persona. Eso es cierto, dijo. Quiero quedarme, dijo. No porque no haya otro lugar a donde ir, porque... Aquí, hizo una pausa. Eso es todo lo que puedo decir ahora mismo. Ya basta, dijo. Afuera era abril. Todavía hacía frío, pero ya se sentía diferente, con ese aroma que llega cuando el invierno se despide. Kaiser dormía junto a la chimenea. En la habitación de al lado, Mia dormía, con la luz de noche encendida y la chaqueta roja sobre una silla. Sophie cogió un libro de la estantería, el mismo Ana Karenina por tercera vez. ¿Qué es lo que entiendes de manera diferente cada vez?, preguntó. Ella pensó por un momento. Que la gente hace cosas terribles no porque sea malvada, dijo, sino porque no sabe actuar de otra manera. Una pausa. Y que a veces aprenden. Tarde, pero aprenden. Él asintió. Lee, dijo. Ella abrió el libro. Él abrió el suyo. Se sentaron a leer, en la biblioteca, a la luz de las lámparas, en una casa que por fin tenía suficientes personas para su tamaño. Fuera de la ventana oscureció. Abril. Mia dormía y soñaba algo bueno. Se notaba en su cara cuando Sophie entró a comprobarlo. Simplemente algo bueno, como debe ser.